Oli, hice un vídeo sobre los libros que me leí en 2025 y ahora hago un vídeo sobre los libros que no me leí en 2025. O sea, libros que empecé a leer pero no terminé, porque sí, soy de esa gente que deja las lecturas a medias si no le gustan. Vamos a empezar. Por cierto, yo soy Rea, escritora de fantasía. Si quieres seguirme, aquí hablo... No sé de lo que hablo porque acabo de empezar el canal y la verdad es que voy un poco sin rumbo, pero no hago reseñas. Hablo de libros, pero no hago reseñas. Las reseñas me dan pereza. Vamos a hablar de los libros que no me leí y por qué. El primero, y probablemente el que más me duele, es La profecía del rayo y las estrellas, de Rick Riordan y Mark Oshiro. Para gente desubicada, Rick Riordan es el autor de la saga de fantasía juvenil de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que ahora pues acaban de estrenar la segunda temporada en Disney Plus. Yo me leí la saga de Percy Jackson cuando estaba en el instituto. En segundo o tercero de la ESO, por ahí, me los empecé a leer. Me leí los primeros de tirón y luego tuve que esperar a los dos últimos para que me los trajesen a la biblioteca porque no había comprado ninguno de ellos. Yo los libros, la mayoría de los que he leído, me los he leído en bibliotecas. Entonces, estos libros me los leí, tuve que hacer la pausa para los dos últimos. De hecho, el último tuve que hacer una pausa de varios años porque no daba llegado a la biblioteca y al final me lo tuve que comprar años después. A mí me flipaba el universo de Percy Jackson, ¿vale? Yo estaba obsesionadísima con Percy Jackson para lo que para algunos fue leerse la saga de Harry Potter. Yo Harry Potter no llegué a leerla, solo me vi las películas por motivos que no vienen al caso, pero para lo que otras personas fue Harry Potter, para mí fue Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Luego sé que sacaron más libros de más sagas porque están las pruebas de Apolo y tal. El tema es que estaba obsesionada con Percy Jackson y en concreto estaba obsesionada con un personaje que creo que salía en el tercer libro, se presenta en el tercer libro, que es Nico Di Angelo. Mi obsesión con Nico Di Angelo no conocía precedentes. El tema es que, bueno, cuando me leí el último libro, ya quizá no estaba tan conectada con la saga o yo qué sé, pero no me pareció flojo, ¿vale? Es que las sagas de fantasía en general tienen una cosa que es que me flipa todo lo que me estás explicando, pero llega el último libro y siempre hay una gran guerra y a mí las grandes guerras me aburren, ¿vale? Me aburre muchísimo. Yo no hay gran guerra que me haya leído y que haya dicho, sí, me encanta lo que estoy leyendo. Me pasó con el último del ciclo de la luna roja, pero solo con momentos súper puntuales, porque todo lo demás que es la guerra es que me la traía al pairo. Y mira que me flipa el ciclo de la luna roja. Pero bueno, el tema. Volviendo a Percy Jackson y a Nico Di Angelo, me había leído el último libro y ¿sabes? Ni fu ni fa, es como, vale, lo hemos terminado, gran guerra y todo lo que quieras, ya está. Como que me supo a poco el último libro. Y entonces me desvinculé un poco de la saga, pero mi obsesión con Nico Di Angelo seguía ahí. Y yo iba leyendo cosas por foros, por Tumblr, por Twitter, y me enteré de cositas. Me enteré de cositas de Nico. Y me enteré también de que iban a sacar un libro exclusivamente de él. Esto ya como muchos años después, ¿vale? El año pasado me enteré de esto. Bueno, no, de que iban a sacar el libro de él me enteré unos cuantos años antes, pero me enteré de que lo habían traducido el año pasado. Ya os digo que estaba un poco desvinculada. Entonces me hice con el libro y me lo empecé a leer súper ilusionada, en plan, ¡ay, qué guay! Y además estaba con la idea de decir, va, si me flipa este libro, que seguro que sí, porque es Nico Di Angelo, me lo compro y lo tengo ahí y tal, y empecé a leerlo con toda la ilusión del mundo. Yo de verdad quería que me gustase este libro, ¿vale? Yo no había cosa que más desease que me gustase este libro. Pero ¿cuál fue mi sorpresa?
cuando me lo estaba leyendo y decía, es que no está pasando nada. O sea, no sé si es porque me faltaba contexto de no haberme leído las pruebas de Apolo o otros que hubiesen salido por ahí, pero yo sentía que no estaba conectando con la historia y me dolió mucho. A lo mejor es que me he hecho mayor, ya no lo sé. A ver, una ya peina canas, una ya tiene su edad, pero me sigue gustando mucho la fantasía y sobre todo la fantasía juvenil y los universos que se presentan en estos libros. Sobre todo me gusta el tema de esto, de los mundos que se plantean. Y el mundo de Percy Jackson, yo ya os digo que me flipaba porque estoy obsesionada con la mitología griega. Entonces era como mi absoluta. Además fue la primera vez que leí representación de personas neurodivergentes y eso, como persona neurodivergente que no tenía diagnóstico, me hacía, ¿sabes? Como que me sentía muy conectada a todos los personajes y tal. Pero bueno, el tema es que cuando me empecé a leer este libro yo estaba súper ilusionada, pero es que no estaba pasando nada. Y tampoco me gustaba especialmente cómo estaba escrito. No sé si es quizá porque Rick le dijo como, toma, este es el guión, y Mark se encargó del resto y pues no es el mismo estilo. Pero no sé, la narración se me hacía como súper pesada por momentos. Ya os digo que había... llegué a la mitad del libro con la sensación de que no pasaba nada. Nada verdaderamente relevante, porque obviamente sí pasan cosas, están en el campamento, hay unos sueños proféticos, luego bajan al inframundo y tal, y no conectaba yo con lo que me estaban contando. Es como que todo me parecía súper irrelevante y no entendía a cuento de qué venía. Ya os digo que a lo mejor me falta contexto, pero es que yo estaba muy feliz con la idea de leer un libro sobre Nico y su novio. Y es que dije, no, es que voy por ya el 59% del libro y no hay nada que me esté empujando a seguir más allá de decir, bah, es un libro de Nico. Pero es que no. Y me da mucha rabia, de verdad, me da muchísima rabia. Yo quería que este libro me gustase. Era mi gran ilusión del año y se hizo pedazos. El siguiente libro que no terminé de leer y que también empecé con bastante entusiasmo fue Tejer el alba de Elizabeth Lim. Este libro me lo vendieron como un retelling de Mulan. Mulan es mi película Disney favorita y una de mis películas animadas favoritas. Y me lo empecé a leer. La historia va de una muchacha que quiere ser sastre, pero por lo que sea en China las mujeres trabajar no. O sea, tú puedes coser en tu casa, pero no pretendas dedicarte a esto cobrando. ¿Sabes? Haz ropa para tus hijos, para tu marido y para ti, pero no pretendas cobrar por tu trabajo. El emperador quiere un traje hecho por el padre de la protagonista, que no recuerdo ni cómo se llama. Vamos a llamarla Mulan. El emperador quiere un traje hecho por el mejor de los sastres y hace una especie de los juegos del hambre de sastres para ver quién es el mejor sastre de entre todos los sastres, porque el padre del Mulan ya no sastrea, ya no se dedica a coser. No me acuerdo si es porque había muerto y le legó el negocio al hermano, pero el hermano había ido a la guerra o... No me acuerdo de la movida. El caso es que por una serie de cosas Mulan se acaba travestiendo para participar en los Juegos del Hambre de la sastrería. Ahí empieza como la chicha de la historia. Y están en esta especie de concurso de RuPaul Drag Race a ver quién se hace el mejor outfit, pero es que no... me estaba aburriendo. Ya está, no hay más. Me estaba aburriendo. No le encontraba la chicha por ninguna parte. La protagonista me parecía bastante insulsa y ya está, es que no había nada que me motivase a seguir con la lectura. El siguiente libro que no me leí fue Amos y mazmorras volumen 7. Aquí tengo que hacer un paréntesis, porque en 2024 me leí Amos y mazmorras 1 y 2. Amos y mazmorras es una saga de romance entre muchísimas comillas y spicy BDSM, por llamarlo de alguna forma. Son como 14 libros o una movida así. A mí me lo recomendaron por Fritz, creo recordar.
Y dije, voy a darle una oportunidad. Y me leí el primer libro. Y me lo leí súper rápido, porque, que a ver, no hay mucho, ¿sabes? No hay mucho que sacarle al libro. Me lo empecé a leer bastante reticente porque, madre mía, las primeras páginas son para espantar a cualquiera, sinceramente. Pero yo me estaba documentando en ese momento sobre, bueno, y sigo, sobre temas de BDSM por un proyecto que tengo, entonces pues, necesitaba documentarme y ver cómo lo reflejaban otras autoras que pues tendrán experiencia o no, a lo mejor solo se documentaron como yo. No sé, el caso es que yo tenía que empaparme de ese mundo. Escribí una newsletter también sobre mi experiencia empapándome un poco en este mundo. El tema, que me desvío. Me leí el primer libro y estos libros son como bilogías, todos. Son 14 libros, pero cada pareja, por así decirlo, de la saga tiene como 2 libros. Entonces me leí el primero y la premisa me gustó porque la movida es que la hermana de la protagonista es agente del FBI y tenía una misión de infiltración en un caso y desaparece. La hermana desaparece y Chloe, que es la protagonista, es policía y quiere acceder también a ser del FBI, y de hecho hay como varias personas del FBI que la conocen y tal porque está preparando las pruebas y todo el rollo. El tema es que como su hermana desaparece y necesitan a alguien que tenga como el mismo perfil que la protagonista, porque el tema de la apariencia era muy importante para el caso, porque buscaban a un perfil de chica muy concreto, y como Chloe se estaba preparando para las pruebas, dijeron, vamos a usar a la hermana, que son prácticamente clones, solo que Chloe, efectivamente, como es este tipo de protagonista, es una chica muy petit. Entonces es como su hermana en versión petit. Y nada, le ponen de compañero a Leon, un chaval al que también conoce desde hace bastante porque eran como amigos de la infancia. La hermana era amiga de la infancia de Leon. Es en ese momento en el que descubre que no tiene una empresa de informática millonaria, sino que es un alto cargo del FBI. Empieza a formarla. ¿Y cómo la forma? Pues la forma para ser su sumisa porque van a participar en un concurso de BDSM. No me preguntéis, en toda mi investigación sobre el mundo del BDSM no he encontrado nada relacionado con torneos. Tampoco sé hasta qué punto el tema de meter a alguien que no es del FBI en el FBI puede ser viable, pero ya os digo que la coherencia de estos libros en momentos brilla un poco por su ausencia, porque dicen que el torneo está inspirado en dragones y mazmorras, como su nombre Amos y Mazmorras indica, pero obviamente es como en Estados Unidos, es en América, en EEUU, los protagonistas son useños y hay demasiadas referencias a la versión española de Dragones y Mazmorras, cosa que no debería ocurrir. Quizá ahora está hablando mi friki interior, pero también considero que como escritora quizá deberías saber que Dragones y Mazmorras quizá te tendrías que haber consumido contenido en el idioma original para saber que se tomaron algunas libertades con las licencias. El tema es que a mí genuinamente me preocupaba el tema de la hermana desaparecida de Chloe y toda la movida del caso, porque tenía que ver con una red de trata y yo estoy como bastante sensibilizada con el tema de la trata. Sigo a bastantes activistas que fueron víctimas de trata, entonces es un tema que me interesa, por así decirlo. Así que estaba preocupada por la hermana de Chloe y quería saber qué onda, pero sobre todo quería saber qué cojones era un torneo de BDSM basado en dragones y mazmorras. Así que me terminé el primer libro, que ya os digo, te lo ventilas enseguida porque no tiene nada, no es un libro especialmente largo, creo que ponía en Amazon que tenía como unas 300 páginas, pero que como muchas de las escenas son gemidos y poco más, pues realmente es que tampoco es que pase tanto en el libro. Así que me leí el segundo,
Y en el segundo, una vez se resuelve el tema de la hermana, ya me lo terminé un poco por compromiso, porque realmente, ya os digo, son libros que no da mucho trabajo leer. Entonces, aunque te los estés leyendo un poco por obligación, te los lees rápido. A lo largo tanto del primer libro como del segundo, se presenta a un par de personajes que a mí me llamaron mucho la atención, que son Sharon y Prince. Cuando me di cuenta de que había 2 libros protagonizados por Sharon y Prince y que contaban su historia, dije: ¡ah, Dios! Me los tengo que leer. Voy a cotillear la historia de Prince y de Sharon. Y a lo mejor es porque fui con expectativas muy altas, pero creo que no llegué ni a la mitad del primer libro. O sí, llegué a la mitad del primer libro de Sharon, pero me parecía tan novela romántica prototípica, me parecía tan cliché que no... La otra también era cliché, pero las situaciones eran tan absurdas que, ¿sabes? Al menos me reía. He de decir que me reí bastante con el primer libro de Amos y Mazmorras. El segundo ya es un poco más turbio, pero con el primero me reí mucho. Porque ya te digo que las situaciones son súper absurdas. En el segundo también, pero en el segundo también hay escenas que dices tú: ¿cómo puedes seguir con él después de esto? En el primero también, pero ya te digo que es todo como mucho más ligero. Y nada, no me pude terminar los libros de Sharon y Prince, lo siento por ellos. Es como que perdieron todo el carisma en su propio libro, es una cosa absurda de todo. Así que nunca sabré qué es lo que pasó realmente entre ellos, porque no voy a perder mi tiempo en leerme eso. Ya me leí los otros 2. Obviamente no me leí ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, porque, como ya os dije, cada biología es de una pareja y pues los otros no me interesaban en absoluto. Yo iba a lo que iba y me decepcionó, absolutamente. No tenía muchas expectativas porque me había leído el 1 y el 2 y sabía a lo que iba. Pero es que dentro de saber a lo que iba, aunque mis expectativas eran bajas, eran demasiado altas para lo que me encontré. Y ya para terminar, el último libro que no terminé de leerme porque me decepcionó fue 3 abuelas y un cocinero muerto, de Mina Lindgren. 3 abuelas y un cocinero muerto, de Mina Lindgren. Yo sé que el título promete mucho, yo sé que el título promete, por eso caí también. Cuando busqué información sobre este libro y reseñas y tal, decían que en blogs y estas cosas que era un libro, una especie de comedia thriller de pues 3 abuelas que viven en un asilo, matan al cocinero, no ellas, pero resuelven como el caso del asesinato. El tema es que cuando empiezas a leerte el libro, efectivamente se comenta que han matado al cocinero, que como que era muy joven para morir, que tenía relación bastante estrecha con una de las abuelas, que se llevaban bien con él y como que les da penita y una de ellas está todo el rato como: ay, pero era tan joven para morir. Pero claro, sigues leyendo y te das cuenta de que como que enseguida se olvidan del cocinero y empiezan a narrarte partidas de cartas y cómo eran en sus tiempos mozos y este tipo de cosas. Y claro, no es a lo que yo... No es por lo que yo me acerqué a ese libro. Yo me acerqué por el humor y el tinte de misterio de abuelitas resolviendo un crimen. Y al final me encuentro un libro de abuelitas siendo a veces nostálgicas, a veces gruñonas, a veces simplemente jugando a las cartas. Y el tema del thriller y todo esto no sé a qué viene. Yo supongo que la editorial tenía que intentar vender este libro de alguna forma, porque la verdad es que es bastante aburridillo. Y pues se les ocurrió esto, porque hasta le cambiaron el título. El título original del libro, creo recordar que era el nombre del propio asilo en el que viven las señoras, porque al final lo que te va contando es la vida de las señoras en el asilo y la relación que tienen pues con otros ancianos y los cuidadores y el personal que trabaja ahí.
En ningún momento se profundiza o se ve iniciativa por parte de las señoras por intentar averiguar qué es lo que le pasó al cocinero. Entonces, no sé si al seguir leyendo de repente este tema se retoma, pero desde luego todo lo que pasa entre medias, si es que esto llega a ocurrir, te desconecta totalmente de la historia y te dices, pero ¿a dónde lleva esto? ¿Sabes? Entonces yo pues lo siento mucho, pero no fui capaz de seguir leyendo ese libro. Me estaba aburriendo muchísimo, no encontraba el humor por ninguna parte, salvo algún comentario muy muy puntual, y tampoco es que la historia me estuviese llevando a ningún sitio. Así que lo abandoné con un poco de decepción. Por favor, no le cambiéis los títulos a los libros para hacer parecer algo que no es, porque de verdad, 3 cocineras, digo, 3 abuelas y un cocinero muerto, es un título muy potente y que te hace pensar que te vas a leer algo un poco descabellado, o como el del Dios asesinado en el servicio de caballeros o alguna movida así, pero es que nada que ver, nada que ver. Una lástima. Ahora quiero que me digas cuáles son esos libros que no has podido terminar de leer, o si eres de esa gente que sí se terminan los libros aunque no le gusten, cuáles fueron los peores libros que has leído. Quiero que me dejes en comentarios los peores libros que te hayas leído este año, y si te apetece, desarrolla la respuesta. A mí me gustaría que la desarrollases, pero entiendo que a lo mejor no te apetece. Eso es todo. Nunca sé cómo despedirme en los vídeos, así que simplemente te diré chao.